Por favor, me confirman cuando en pantalla tengan ya su material. Ya. Muy bien, gracias. ¿Sabes? Gracias. No entiendo por qué se están saliendo e ingresando a la clase. Recuerde que aún estamos en horario, estamos en el curso de Cultura Guatemalteca. Muy bien, en la clase pasada hablábamos de la pluriculturalidad que hay en Guatemala, de la diversidad de culturas. Hacíamos una salvedad respecto a que siempre en los promocionales de turismo o que el INGUAT hace respecto al turismo en Guatemala, se habla de Guatemala, un país dice pluricultural multilingüe, es decir, que la diversidad de culturas que hay en Guatemala también permite ver esa existencia en cuanto a la diversidad de idiomas existentes en nuestro país. Hay una serie de elementos que se ven reflejados en lo que es la pluriculturalidad en Guatemala respecto a la etnicidad. Recuerde, las etnias es el número de grupos o de individuos pertenecientes a un grupo específico y que dominan no solo características culturales, sino también idioma, religión, también ciertas manifestaciones dentro de su práctica cotidiana. Hay también un gran dilema entre la diferencia que hay o el trato que se tiene entre las etnias existentes en nuestro país. Recordemos que la lengua o el idioma es la forma de expresión de los pobladores. En Guatemala nuestro idioma oficial es el español. Esto lo encontramos en el artículo 143 de la Constitución Política de la República y establece que en Guatemala hay el idioma oficial es el español, pero que también los idiomas de origen maya o los idiomas maternos forman parte del patrimonio cultural de la nación. Esto está en la Constitución Política de la República en el artículo 143. Ahora bien, la etnicidad en Guatemala es muy variada, la pluriculturalidad en Guatemala es muy variada. Se establecen, aquí dice 24, dice en Guatemala hay 24 idiomas, hay por tanto 24 grupos étnicos. En total son 25 y lo vamos a ver en un mapa reflejado a continuación. En la clase pasada hablábamos de lo que son las clases sociales. Lamentablemente en nuestra sociedad, dentro de nuestra sociedad hay mucho racismo y discriminación. Esto da a creer entonces que si una persona es perteneciente al área indígena, por lo tanto su grupo o su nivel social es bajo. Esto es un concepto erróneo que se tiene. El hecho de que una persona pertenezca al área indígena en nuestro país no quiere decir que sea de una clase social baja. En Guatemala las clases sociales están divididas en dos, alta y baja. En la clase baja está la baja y la más baja o la medio baja, como le decimos. Estas clases, pues, se ha hecho esta clasificación también por los recursos materiales que posee el sector, pero lamentablemente en una clasificación o en cuanto a las clases sociales en nuestro país, la apariencia es un fenómeno que incide, es algo mental que tiene la población en decir, bueno, es del área indígena, domina un idioma materno, por lo tanto es de clase baja. Eso es un mal concepto que se tiene, puesto que la clase no está dada a través de una apariencia. Entonces hablamos de esa problemática que vive nuestro país referente a lo que es el racismo y la discriminación. La cultura y la etnicidad. Veíamos que en Guatemala hay 25 grupos étnicos. La Constitución Política de la República solo aprueba 4 culturas. La cultura garífuna, está ubicada en el departamento de Izabal, Livingston para ser exactos. La cultura xinca en la zona oriente de nuestro país, Jalapa, Jutiapa, Santa Rosa, la cultura xinca. Los mestizos o ladinos y el área maya. Dentro del área maya hay 22 grupos étnicos. Entonces, si sumamos 22 del área maya, el área mestiza o ladina 23, el área xinca 24 y el área garífuna 25 grupos étnicos existentes en el país. Pero nuestra constitución solo habla de 4 culturas, ¿sí? Tengamos claro esta diferencia. Ahora bien,
La cultura o las manifestaciones pertenecientes en la cultura. Vamos a hacer un listado de esas manifestaciones, háblese de las costumbres, las tradiciones, la gastronomía, el folclore, las artesanías, las danzas, los instrumentos autóctonos, la religión, los diversos idiomas, la educación, la política, la salud, el comercio. Todos esos elementos forman parte de la cultura. Como en Guatemala se clasifica o se reduce a 4, vamos a ver que hay una diversidad en cuanto a esas manifestaciones. Entonces, esa variedad cultural es raíz de la diversidad de grupos étnicos provenientes de Guatemala. Si usted lee las fuentes bibliográficas, le va a decir que el origen de la cultura de la civilización maya es origen de la azteca y que todos rasgos y características que posee la cultura guatemalteca hoy en día son orígenes de. Sin embargo, se hacen ciertos estudios y pues vamos a ver que en efecto, Guatemala en su mayoría la población es indígena. Las manifestaciones culturales en el área rural son muy distintas al casco urbano. Ustedes saben, cuando yo hablo de un casco urbano, estoy hablando del centro de la ciudad, estoy hablando del tipo de gente, del comercio, de la infraestructura y del desarrollo que hay en ciertos sectores. Por ejemplo, en Guatemala país, se declaran 4 lugares como ciudades: la ciudad capital, Quetzaltenango, la antigua Guatemala y Escuintla. Y se dice que en Guatemala estas son las 4 ciudades en todo el territorio nacional. Sin embargo, nosotros sabemos que hay áreas declaradas como casco urbano. Por ejemplo, los que vivimos en Chimaltenango Centro, de todos los que estamos conectados. Si hacemos una comparación de las manifestaciones culturales que se viven acá en Chimaltenango Centro y las llevamos a comparar con aquellas manifestaciones que se realizan en Chimaltenango, área rural, háblese de de los municipios, de las aldeas y caseríos, va a ser muy variante, ¿me entiende? No es lo mismo ver una feria aquí en Chimaltenango Centro que ir a una aldea o a un caserío y ver cómo es que se elabora y se llevan a cabo todas las actividades de feria. ¿Estoy en lo correcto o me equivoco? Jóvenes. Es correcto. Correcto, maestra. ¿Verdad? No es... E incluso hasta no ir tan lejos, e incluso hasta con el adorno, la presentación, el tipo de gente, la forma de relacionarse, o sea, todo eso es variante. Entonces tenemos que entender que la cultura y la etnicidad tienen esta relación. A mayor número de grupos étnicos, mayor manifestaciones culturales, y estas manifestaciones culturales van a ser diversas. Entonces, en Guatemala, por la razón en que hay muchos grupos étnicos, las representaciones culturales son variadas. A esto se refiere este punto de nuestro folleto, en donde habla de la cultura y la etnicidad. Vamos a bajar un poquito más. Esto ya lo estuvimos viendo la clase pasada a grandes rasgos, y nos vamos a ir a este punto: las razas y la etnicidad. Yo les decía a ustedes que el término raza hoy en día ya no es muy bien empleado. Se ha eliminado de nuestro vocabulario para no caer en racismo y discriminación. Usted no le puede decir a una persona, ¿y cuál es tu raza, verdad? No, es tu origen. Si usted ve un test, por ejemplo, de la universidad, ya más adelante, si usted tiene visión de eso, o cuando usted se ha hecho su examen de ubicación, ahí le aparecen las 4 culturas. Le dice origen. Dice mestizo o ladino, maya, garífuna o xinca. ¿Ha visto ese tipo de test o de evaluaciones? Y usted tiene que rellenar o marcar ahí. Incluso cuando vamos a sacar nuestro DPI nos piden que nosotros nos identifiquemos en cuanto a nuestro origen. ¿Lo ha hecho, sí o no? Sí lo ha hecho, ¿verdad? Entonces, hoy en día el término raza ya fue erradicado y tiene que ser erradicado en nuestro vocabulario. Anteriormente, voy a meter aquí el curso de antropología, pero surge el nombre de este personaje. Linneo es el que hace la clasificación de las razas humanas, pero él lo que quería decir con las razas era las etnias, los grupos étnicos, por los rasgos físicos, por los rasgos culturales, hacia qué sector va. Y se hace esa clasificación, pero vuelvo y repito, hoy en día ya no está bien enfocado. Dice, hay otro recurso del que se ha echado mano y que debe también ser analizado y corregido, el de definir, distinguir y caracterizar a los grupos étnicos como razas o poblaciones raciales.
Las distinciones sociales no son un fenómeno reciente en la sociedad prehispánica de Guatemala. El Popol Vuh o libro del el Popol Vuh o libro del, no logro ver esa palabrita y ustedes, me voy a cambiar de lentes porque de verdad ya me está afectando la vista demasiado. Vamos a ver si con esto sí. Gracias, muy amable. O el libro del Consejo del Quiché, al relatar la inmigración de las tribus hacia lo que hoy es Guatemala, menciona gente negra. Al iniciarse la dominación española en 1524, Guatemala contó con cierta proporción de población caucásica, es decir, blanca, especialmente españoles, cierta cantidad de esclavos negros y la población mayoritaria de indios, cobriza o americana, como los llama Colón. Aquí es un contexto histórico, pero les quiero explicar esto. Miren pues, lamentablemente, y hoy en día esto se mantiene. Cuando los españoles vinieron al continente, se dieron cuenta que habían indígenas nativos. Estos indígenas nativos, en cuanto a sus características físicas, eran de tez oscura. Pero también había otro sector étnico o otro tipo de población que eran los afrocaribeños, que estos eran de tez oscura y se les dio el calificativo de negros, puesto que en su tono de piel los españoles eran de tez clara, utilizando el término blanco, pero era para referirse al tipo y al color de la piel en las personas. Con el paso de los tiempos eso se fue acuñando y recuerden, la imposición española lo que trajo consigo fue racismo y discriminación. Con el simple hecho de ver a una persona con tez oscura ya se le daba el calificativo de negro o de indio. Esto se fue quedando y hasta hoy en día pues se mantiene, ¿verdad? Cuando dicen, no, es que él es negro, pero están diciendo negro no necesariamente porque su origen sea afro, sino porque su tono de piel es oscuro, ¿me entiende? Entonces son conceptos que se tienen que erradicar de nuestro vocabulario porque hoy en día ya no hay razas, existen grupos étnicos y no podemos nosotros clasificar por un tono o un color de tez, ¿sí? Persona negra, negra literal, no hay, ¿verdad? No existen. Y blancas, blancas tampoco van a existir. Comparemos el color blanco y el color negro, pues no va a haber ningún tipo de persona con estas tonalidades en su piel. Solo es un calificativo que se implementó, pero esto fue al ingreso de los españoles y se fue quedando. Lo importante es erradicar el término raza, ya que recuérdense, pues si nosotros queremos hablar de una raza, hoy en día lo enfocamos a la especie animal. Por ejemplo, en los perros, en los animales domésticos, ¿cuál es la raza? Es decir, de dónde es su origen, pero si hablamos de personas, no podemos utilizar el término raza. Se empezó a emplear porque como vimos aquí en el contexto, en el Popol Vuh se utilizaba este término, pero fue luego de la aparición de los derechos humanos que se hace este distintivo y esta aclaración para no caer en racismo y discriminación. Para los que se dicen ser ladinos, vea, la población no indígena, preste atención, ¿cuál es la población no indígena? Nosotros somos mestizos. Los censos oficiales del país en 1950, 1964 y 1973 se referían de los componentes no indígenas de la población del país, blancos y mestizos, con el término ladinos. Posteriormente, en 1981 al 94, les denominaron no indígenas, debido a que ya no incluyen a los garífunas como indígenas ni como ladinos. Los garífunas son descendientes de antiguos caribes rojos de procedencia sudamericana que pasaron a las Antillas, donde en tiempos prehispánicos se mezclaron con mujeres arahuaca y donde a partir de la llegada de los europeos en el siglo XVI se mezclaron también con negros de origen africano. Entonces, vea, el término negro es un calificativo que se utiliza para describir a las personas de origen africano, pero por el tono de piel. Ese es el gran problema. Fugados de los establecimientos esclavistas. Racialmente son zambos,
Caribe negros, lingüísticamente son Caribe arahuacos, culturalmente son afrocaribes. Los garífunas guatemaltecos habitan en la costa norte del país, especialmente en el municipio de Livingston, y esto todos lo sabemos, ¿verdad? Es la única región en el territorio guatemalteco que está poblada por este grupo de personas. Algo muy importante. Si usted viaja a Izabal y visita, permítame, quiero ver aquí en mi tiempo, aún tengo tiempo. Si usted visita el departamento de Izabal, puede notar una manifestación cultural muy presente. Los pobladores de Izabal no son muy confiables. Es decir, usted llega ya al lugar y las personas están a la defensiva. ¿Por qué? Porque por muchos años ellos estuvieron bajo esclavitud y fueron sometidos a trabajos forzados, simple y sencillamente por el tono y el color de su piel. Esto trajo consigo la invasión española, un dominio y un abuso a la integridad humana. Entonces, hoy en día, si usted va a Izabal, nosotros tuvimos la experiencia en un viaje que tuvimos con la carrera de turismo, los jóvenes por impresionados, ¿verdad? Porque si usted va allá a Izabal, ve que los niños así muy pequeñitos tienen unas trenzas tan finas y al terminar la trenza tienen unos adornos o no sé, moñas o algunas cosas de colores. Y entonces a los jóvenes les llamó la atención ver a niños tan pequeños y esos peinados tan ostentosos. Viene un grupo de jóvenes y le tomó fotografías al niño. La mamá se enfureció demasiado y en su idioma estaba insultando y en su idioma agarró al niño y empezó a hacer un relajo a tal grado de que se alertaron los propios de ese lugar. Entonces fue una situación muy difícil en donde se tuvo que buscar la manera de solucionar y pedían que borraran todas las fotografías que se habían tomado. ¿Por qué? Estas personas fueron muy marginadas, fueron muy discriminadas y hoy en día pues se mantienen a la defensiva. Lo importante es que nosotros al momento de interactuar con esta cultura, que incluso hasta en su idioma, su música, la letra y la expresión cultural que ellos tienen es muy distinta a las regiones en la parte central, en la parte suroccidental y noroccidental del país. Son muy distintas las manifestaciones. La música del área en el país es muy variada, de hecho casi ni se entiende qué es lo que dicen, ¿verdad? Por el tipo de descendencia que ellos tienen. Pero aquí vemos este punto. Al momento de poblar la zona de Livingston, esta gente ya venía con un maltrato, una esclavitud, y por eso hoy en día, y también los españoles pues impusieron este calificativo de negros para referirse a las personas de origen africano. Bueno, aquí vemos la zona en Guatemala, sabemos que está en lo que es Izabal, la población de Garífuna en nuestro territorio. La población indígena, entonces, dice, según los datos, la población indígena en las últimas décadas tiende a crecer alrededor del 1% anual. Si nada altera esta tendencia, no habría indígenas en Guatemala hacia el año 2030. Pero estos datos de la proyección resultante, no obstante ser oficiales, han sido cuestionados por académicos indígenas y no indígenas. Bueno, aquí vemos solamente una estadística, no se logra ver porque yo amplié demasiado la presentación. Ya les digo que mis lentes no me están funcionando ahora, pero si minimizo usted sí lo podrá leer. La población no indígena en el país cada vez va en incremento. Lamentablemente, la pérdida de la cultura por las personas que sí son pertenecientes a un grupo étnico abre paso entonces a que nuestra cultura, nuestros grupos étnicos vayan desapareciendo. En las tablas o en la presentación que vamos a tener en la guía de estudio número 3, van a ver ustedes el origen de los idiomas y lamentablemente muchos de los idiomas en Guatemala ya no se están hablando. ¿Cuál es la razón? Las nuevas generaciones. Los jóvenes de hoy en día les da pena, les da vergüenza. Por ejemplo, si hacemos una estadística en este momento, yo no sé, pero hay jóvenes que hasta les da pena decir cuáles son sus orígenes. Yo, con toda conciencia y honestidad, le puedo decir, en cuanto a mis padres, ninguno de ellos dos porta un traje regional o traje típico, tampoco dominamos un idioma materno en la familia. En el caso, si voy a la línea de mi mamá, mi abuelita sí portaba un traje típico, pero no dominaba un idioma, y en el lado de mi papá, que yo recuerde, mi abuelita también portaba un traje típico, pero no estoy tan segura si dominaba o no un idioma. Entonces,
Si yo preguntara ahora y si hiciera una estadística, muchas personas no lo dan a conocer porque no quieren ser discriminados, porque no quieren ser no tomados en cuenta. Y este es un gran problema. Las nuevas tendencias, la moda, la transculturación está haciendo y permitiendo que la cultura indígena en nuestro país se vaya cada vez vaya desapareciendo. Los idiomas en Guatemala están desapareciendo. Las manifestaciones culturales en nuestro país están desapareciendo. Entonces, lo importante aquí es erradicar y saber de qué manera fomentar la cultura en nuestro país. Ahí yo le dejo este material para que usted vaya leyendo. Dice el Estado y la etnicidad. Aquí habla de qué es lo que debe hacer el Estado de Guatemala. En la Constitución dice que es obligación del Estado velar por la integridad de las personas. Si el Estado reconoce 4 culturas, su función es velar por la integridad de la cultura garífuna, de la cultura xinca, los mestizos y ladinos y el área maya en nuestro país. Y hoy en día usted se da cuenta en cuanto al área maya cuántas instituciones y ONG han surgido hoy en día para defender a la población indígena en nuestro país. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? ¿O no lo ha notado aún? Bien. En cuanto a la Defensoría de los Derechos Humanos, en el área indígena, ustedes hay muchas ONG velando por la integridad de la población indígena en nuestro país. Entonces es muy importante que se tenga en claro la función del Estado, que es promover, dar a conocer, respetar e integrar en la sociedad a la población indígena. Recuerden que la cultura en Guatemala sobrevive a través de esta población. Y la diversidad sociocultural, que también lo hablábamos, social, cultural, dice ahí, ¿verdad? Las relaciones que hay, la interacción que hay en la comunidad de diferentes orígenes y procedencias de grupos étnicos, por ejemplo, en los mercados, en las ferias, en actividades cívicas, en actividades patronales, se ve una relación de esa sociedad en conjunto, independientemente de a cualquier grupo étnico estos pertenezcan. Y esto es muy importante, se debe fomentar, por eso es que habla la Constitución Política de la República en la firma de los acuerdos de paz, habla de la libertad, la expresión, la integridad o la integración que va a tener toda la sociedad en conjunto, y a eso se refiere este punto, la diversidad sociocultural. Dice, es respuesta a las condiciones y necesidades creadas por la diversidad sociocultural del país. Han surgido diversas organizaciones estatales y privadas, que era lo que yo les decía, ¿verdad? Las organizaciones velando por la integración. 3 etapas deben conseguirse en la organización del Estado para atender a la diversidad sociocultural del país. En el siglo XX, desde principios del siglo hasta 1978, la etapa de Viceministerio de Cultura, 1978 al 86, a la etapa del Ministerio de Cultura y Deportes, y en 1986 al 97, hacia mediados del siglo XX, se agrupó a las entidades que habían sido creadas a lo largo del medio siglo, la Biblioteca Nacional de la Hemeroteca Nacional y el Archivo General de Centroamérica, junto con la Dirección General de Bellas Artes, y como dependencia de esta y el Museo de Arqueología y Etnología, el Museo de Historia y el Museo de Historia, el Museo de Historia Nacional, el Departamento de Artesanías y Artes Populares, el Parque Nacional Tikal y el Seminario de Integración Social Guatemalteca, bajo la Dirección General de Antropología e Historia. Ambas direcciones generales como dependencia del Ministerio de Educación. También se creó el Instituto Indígena Nacional, dependencia del socioeducativo rural del Ministerio de Educación. Es decir, todo este listado de instituciones que vemos aquí, lo que buscan es la integración sociocultural, es decir, que no se dé por ningún motivo ni razón el racismo y la discriminación en nuestro país, que lo único que hace es apartar la relación de la comunidad, provocar problemáticas sociales, caer a un nivel de pobreza en cuanto a nuestro pensamiento, porque cuando usted discrimina a una persona,
es pobre de conocimiento. Cuando usted toma una actitud de clasismo, es decir, usted se siente superior por el hecho de no portar un traje típico o no dominar un idioma, usted está cayendo a un sistema clasista. Es muy importante que entendamos que el valor de la persona no está dado por una apariencia y un vocabulario, sino más bien por la integridad en cuanto a sus valores. Y eso es lo que busca esa integración sociocultural en nuestro país. Se han creado una serie de instituciones, como lo vimos ahí, el Ministerio de Cultura y Deportes, que es el que respalda, ya vamos a ver el acuerdo gubernativo, que respalda la integración de las 4 culturas en Guatemala. Y aquí vemos en el año 1978 se creó el Viceministerio de Cultura dentro del Ministerio de Educación. Y hoy en día ustedes ven, yo no sé si donde usted vive o cerca de donde usted está hay una casa de la cultura. Por ejemplo, aquí en Chimaltenango sí hay una casa de la cultura. ¿Usted lo ha visto? ¿No lo ha visto? Sí, yo. ¿Sí? Está aquí a la parte Sí, del mae. Está enfrente. Ahora, ¿cuál es el objetivo de haber creado la famosa Casa de la Cultura? La famosa Casa de la Cultura, el objetivo de esta es resguardar todas aquellas manifestaciones, costumbres, tradiciones, el folclore vivo de un pueblo y de una región, con el fin único de mantener la cultura viva en el país, y por ello se han creado muchas instituciones. Como les decía, el Ministerio de Cultura y Deportes es el principal ente que debe velar por la integración sociocultural, es decir, la integración de toda la población guatemalteca independientemente de sus orígenes o al grupo que pertenezca. Es muy importante que tengamos en claro esto, y ahí, como les digo, en nuestro archivo nos aparece el listado de instituciones que velan por la integración de la sociedad, y a eso se refiere el punto de del desarrollo sociocultural en Guatemala. Aquí hay un listado de organizaciones indígenas también en Guatemala. Esto es para que ustedes puedan ver que el objetivo de esto es erradicar el racismo y la discriminación en nuestro país, y esto empieza a través de la firma de los acuerdos de paz en diciembre de 1996. Antes del año 1996, si hoy en día usted ve racismo y discriminación, retroceda en la historia antes del 1996 y verá que la población indígena ha sido la más afectada, ha sido la más vulnerable, porque la gente mantiene un pensamiento errado en donde cree que la superioridad está dada a través de una apariencia. Eso no es así. Si la cultura guatemalteca hoy en día es un generador económico, pues como ciudadanos y como personas individuales, y nuestra conciencia moral nos dice que debemos valorar, que debemos respetar. Si bien es cierto, no somos partícipes de todas las manifestaciones culturales, se los digo personalmente, yo no soy partícipe de muchas manifestaciones culturales que hay en mi país, pero sé que sí hay muchas personas que lo practican, lo elaboran y lo ejercen. Yo respeto, no lo comparto, pero lo respeto. El hecho de que yo no lo comparta no quiere decir que yo caiga a un sistema de discriminación y de racismo. Al contrario, mi trabajo, y mayormente yo estoy en el área docente, mi trabajo es integrar a cada uno de ustedes para que se sientan parte de Guatemala y que juntos tengamos una identidad nacional. Así que el folleto número 2 nos habla de la etnicidad, nos habla de la cultura, nos habla de la pluriculturalidad, nos habla de la diversidad de idiomas que hay en Guatemala, nos habla de la función del Estado y del gobierno y de todas aquellas instituciones que velan por la integridad de la cultura en nuestro país. Yo creo que por tiempo nos vamos a quedar hasta acá el día de hoy. Con esto concluimos el contenido de la guía de estudio número 2.